Bien, muy buenas noches nuevamente. Bienvenidos para esta tercera tutoría acá en el curso de Química General 1. Hoy, al ser la tercera tutoría, trataremos de cubrir el capítulo 3, el cual habla acerca de estequiometría, un poco el cálculo de algunas fórmulas químicas y también lo que se conoce como ecuaciones químicas o reacciones químicas. Entonces, es un tema bastante numérico, es un tema que tiene bastantes componentes de conceptos esenciales en química. Y pues eh, trataremos de hacer algunos ejemplos y algunos cálculos que nos permitan ilustrar bien la temática. ¿Ok? Bien, entonces, quizá antes de iniciar, no sé si tenemos alguna duda o alguna consulta en general que alguien quisiera formular, o si hay algo de lo que han estado estudiando de lo anterior o de esto del capítulo 3 que tuviesen alguna duda y quisieran que tal vez hiciéramos algún ejemplo o que explicáramos un poco sobre ello. Noches, profesor. A mí me gustaría que, a ver, explicar un poco sobre los balanceos. Estoy viendo el libro, pero no lo logro entender bien. Ok, perfecto. ¿Alguien más con alguna pregunta en específico Profe, o algún tema buenas que... noches. A mí me Adelante, gustaría, adelante. bueno, si tal vez podría ahí explicarnos o hacer algún ejercicio cuando es lo de las cantidades de productos formados a partir de un radioactivo limitante. Ahí sí, más adelante se podría hablar un poquito de eso, se lo agradezco. Perfecto, perfecto, está bien. Profe, buenas noches. Adelante, adelante. Profe, es que yo estoy un poco confundida con el número de Avogadro. Okay. Perfecto. Tenemos varios temillas entonces. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna pregunta puntual o algún tema que ustedes digan, bueno, esto sí o sí me gustaría que lo revisemos? Bien, si no, vamos iniciando y si recuerdan algún otro tema o vamos viendo alguna otra cosa, pues ahí tenemos tiempo para que lo revisemos. Bien, entonces, pues como una introducción general, hemos hablado, ¿verdad?, de que la química estudia la materia y dentro de ese estudio de la materia ya hemos hablado un poco acerca de la composición, ¿verdad? Elementos, compuestos, estuvimos hablando del átomo, de los electrones, de los protones, ¿verdad? Un poco la composición.
Y ahora en este capítulo, pues, seguimos hablando un poco de composición, pero también de una parte muy importante que son las transformaciones, que es otro aspecto que es campo de la química, ¿verdad? La transformación de la materia, cómo la materia puede ser de una forma inicialmente y transformarse a otra forma final más valiosa, con más aplicación, que se puede vender a un precio más alto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, esas transformaciones químicas, esas transformaciones de la materia, se les acostumbra llamar reacciones químicas. ¿Okay? Entonces, una reacción química es un proceso donde materiales iniciales se transforman en unos materiales finales distintos. ¿Okay? Entonces, por poner un ejemplo, digamos que inicialmente yo tuviese este material, ¿okay?, que se llama propano, y lo voy a poner en contacto con oxígeno. ¿Okay? En ese caso, ¿verdad?, estos materiales iniciales que estamos tomando se conocen como reactivos. ¿Okay? Y de hecho que se utiliza un símbolo de más, un símbolo de más para separar los reactivos que están involucrados. Bien, después de que utilizamos, ponemos los reactivos, vamos a colocar una flecha que nos va a indicar el sentido hacia donde va la transformación, o sea, nos va a indicar quiénes son los materiales iniciales, que son los que van a estar a la izquierda de la flecha, mientras que la flecha va a estar apuntando hacia la derecha, donde se encuentran los materiales finales. Así que esos materiales finales, pues bueno, aquí tendríamos, por ejemplo, dióxido de carbono y también obtendríamos agua. ¿Okay? Y entonces estos materiales finales que obtenemos se conocen como productos. ¿Okay? Bien, entonces, en toda reacción química siempre vamos a tener eso, ¿verdad? Esa condición. Partimos de unos materiales, los cuales interaccionan entre sí, se rompen algunos enlaces, se forman otros nuevos, y el resultado es que al final del proceso obtenemos unos productos totalmente distintos a los iniciales. Bien, las reacciones químicas también tienen un componente energético, o sea, cuando esos reactivos que estamos presentando aquí se transforman en esos productos que se señalaron a la derecha, hay una liberación o una absorción de energía en ese proceso. ¿Okay? Pero de momento, como estamos introduciendo las reacciones, pues no vamos a hablar del componente energético. Eso lo haremos cuando lleguemos al capítulo número 5. ¿Ok? De momento acá que estamos en el 3, pues estamos introduciendo lo que significa una reacción química. ¿Ok? Muy bien. Algo que es particularmente importante en los procesos de transformación de la materia es que aunque ésta se transforme y cambie para formar unas sustancias diferentes, la masa no se crea ni se destruye. ¿Ok? La masa debe ser constante. Entonces, si al inicio de un proceso yo tenía 300 kilogramos, cuando ya se lleve a cabo la reacción y se formen los productos, lo que va a quedar al final son 300 kilogramos también. ¿Sí? No se puede perder esa masa siempre va a ser constante. ¿Ok? Bien, entonces, prácticamente la primera pregunta que nosotros, o lo primero que debemos aprender con
las ecuaciones químicas o con las representaciones aquí de las reacciones químicas, es que necesitamos hacer el balanceo de las reacciones químicas, o llevar a cabo el equilibrio de las reacciones químicas. ¿Y eso a qué se refiere? Bueno, nosotros necesitamos que al lado izquierdo tengamos la misma cantidad de átomos de cada uno de los elementos que están interviniendo en el proceso, ¿sí? O sea, aquí, si hacemos un análisis de lo que tenemos aquí en este proceso, tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces necesitamos que a la izquierda, por ejemplo, la cantidad de carbonos que hay a la izquierda sea igual a la cantidad de carbonos que hay a la derecha. ¿Ok? Y así sucesivamente con cada elemento, o sea, con los carbonos, con los hidrógenos y con los oxígenos. Bien. Y lo que vamos haciendo es que vamos tomando elemento por elemento y vamos chequeando si se cumple o no la igualdad. Y si no se cumple, ¿qué podemos hacer? Ok, ahí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la colocación de algunos números delante de las fórmulas químicas para lograr el equilibrio o el balanceo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tal si iniciamos con el carbono? Nos damos cuenta por acá que recordemos que este 3 que está aquí de subíndice, lo que se refiere es que hay 3 carbonos. Bien, si yo veo, tengo que ver los dos reactivos, porque podría ser que en el segundo reactivo yo también tuviera carbono, no es el caso acá. Entonces yo diría que al lado izquierdo solamente tengo 3 carbonos, ¿ok? Solamente 3 carbonos. Al lado derecho, si chequeamos al lado derecho, vemos que el carbono solamente está aquí en el dióxido de carbono. Y lo que podemos ver es que ahí en el dióxido de carbono solamente tenemos un carbono. ¿Ok? Entonces no estamos parejos, ¿sí? No estamos parejos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que necesitamos entonces introducir un número para hacer el equilibrio. ¿Ok? Alguien podría pensar que tal vez podríamos poner un 3, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Un 3 como subíndice del carbono del CO2. Pero lo que sucede es que no puedo hacer eso, ¿verdad? Porque si recordamos, los subíndices de la fórmula química son los números de oxidación intercambiados, ¿verdad? Así que, pues no podemos realizar esa alteración ahí de las fórmulas químicas. Entonces, los números que yo puedo utilizar tienen que ser números que yo ponga adelante de las fórmulas químicas. ¿Ok? Y con eso sí lo voy a poder entonces realizar. ¿Ok? Entonces vamos a eliminar ese 3 que colocamos ahí. Y vamos a ir más bien a poner entonces un 3 aquí adelante de la fórmula del CO2. ¿Ok? Ese 3 multiplica el subíndice del carbono, 3 por 1, 3, y ya se logra que tengamos 3 carbonos. Pero lo que sucede es que al poner el 3 adelante del CO2, ese 3 va a multiplicar al 2, que está como subíndice del oxígeno. Y entonces yo lo que voy a tener son 6 oxígenos ahí más bien. ¿Ok? Entonces tengo que tenerlo presente. Muy bien. Bueno, ya tenemos el carbono equilibrado. ¿Okay? ¿Qué tal si ahora seguimos con los hidrógenos? Si nos fijamos en este caso, pues
aquí tenemos 8 hidrógenos al lado izquierdo, mientras que al lado derecho tenemos 2. ¿Ok? Entonces yo necesito poner algún número que me logre tener las mismas cantidades a ambos lados. Analizándolo un poquito, pues nos damos cuenta que si ponemos un 4 delante del agua, ¿sí? Ponemos un 4 delante del agua, nos damos cuenta que ese 4 por 2 nos daría entonces 4 por 2 nos daría entonces 8, ¿sí? Y entonces tendríamos 8 hidrógenos al lado derecho y 8 hidrógenos al lado izquierdo, ¿ok? Por lo tanto, ahí estaríamos entonces emparejando los hidrógenos, ¿ok? La última especie química o el último elemento que nos hace falta verificar que estemos ya listos sería el oxígeno, ¿sí? Entonces, si revisamos el oxígeno, lo que vemos es que al lado izquierdo tenemos 2, mientras que al lado derecho tendremos 3 por 2, 6, con el CO2, y 4 por 1 del agua son 4, o sea, estamos hablando de 10, ¿sí? Tenemos 10 oxígenos entonces en total, ¿ok? Entonces, el número adecuado para poner adelante el oxígeno que está a la izquierda sería un 5, ¿cierto? Porque entonces si hacemos ese 5 por 2, logramos 10 oxígenos a la izquierda y de esta forma entonces tendríamos esta reacción química ya correctamente balanceada. Y ya así balanceada es como la tenemos que utilizar cuando vayamos a realizar cualquier cálculo, ¿sí? También podríamos incluso, ¿verdad? Aunque es imaginario, pero podríamos escribir el 1 que está antes del C3H8, ¿ok? Para que para hacerlo más explícito, ¿verdad? Para hacerlo más notorio. ¿Dudas o comentarios ahí con ese ejemplo? Muy claro, profe. Ok, entonces, aquí siempre surgen dudas, ¿verdad? Y uno como estudiante, uno siempre quiere tener las claves, ¿verdad? Las claves que no fallan. Entonces, no falta quien le pregunte a uno, profe, ¿por cuál elemento inicio? O, ¿cuál elemento debe ser el último en balancear? Y así, ¿verdad? Toda una serie de preguntas que nos podrían llevar a pensar o a considerar algunas claves. Pero realmente siempre digo que no hay una clave específica, ¿verdad? Realmente para esto más que practicar, ¿verdad? Practicar y practicar bastante, hacer muchos ejemplos, porque entonces con la práctica pues nos damos cuenta o adquirimos velocidad y entendimiento de cómo realizar esos procesos, ¿verdad? Pero básicamente es así como yo lo realicé este ejemplo, o sea, vamos colocando números adelante de las especies, de modo en que se vayan logrando la misma cantidad a la izquierda y a la derecha, y
al mismo tiempo, al mismo tiempo que logremos tener equilibrado finalmente todo, ¿verdad? Sí es muy importante que cada uno de los elementos que están participando tiene que quedar equilibrado o balanceado, ¿sí? Entonces, si aquí teníamos carbono, hidrógeno y oxígeno, pues son esos tres los que tienen que quedar totalmente equilibrados, ¿sí? No puede quedar ninguno sin ese balance. Es súper importante. Bien, hacemos otro ejemplo, ¿no? Bueno, hagamos otro, ¿no? No los escuché ahí si querían que hiciéramos otro, pero bueno, no importa, vamos. Sí, profe, está bien. Okay. Vamos a hacer este por acá. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, tendríamos por acá esto. Bien, ojalá puedan copiar ahí el ejemplo para que lo podamos entonces realizar juntos. Bien, ¿verdad? Bueno, este es igual, lo mismo, tenemos unos materiales iniciales y unos materiales finales, ¿verdad? Son diferentes, claramente son diferentes. Este es el propósito de la reacción química, ¿verdad? Transformar los materiales. Nuevamente tenemos una flecha central que nos va a indicar hacia dónde se va a mover el proceso, ¿verdad? O cuál es el sentido de la transformación. Bien, y entonces lo que tenemos que hacer es ir chequeando los elementos para que entonces podamos ir equilibrando. Aquí tenemos varios elementos, tenemos el aluminio, el carbono, el oxígeno, el potasio y el azufre. ¿Okay? Son 5 elementos los que están interviniendo. Los 5 tienen que quedar balanceados o equilibrados. ¿Sí? Bien, entonces iniciamos, ¿no? Vamos con el aluminio. ¿Okay? Vemos que el aluminio tiene aquí un subíndice. Dice que su subíndice es un 2. ¿Ok? Entonces quiere decir que al lado izquierdo tenemos 2 aluminios. Si vemos al lado derecho cuántos aluminios tenemos, también tenemos 2. ¿Sí? También tenemos 2. Entonces, de momento, no tendríamos que tocar el aluminio, ¿cierto? Porque está parejo. Bien, no tenemos que hacer nada ahí. Bien,
viendo después lo que sigue ahí en la reacción, vemos que aquí hay un ion carbonato, ¿verdad? Un CO3. Entonces, ese CO3, pues lo podemos ver como carbono y oxígeno por aparte, ¿verdad? De hecho, esta reacción es una reacción de esas que se conoce que el tipo es de doble desplazamiento, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que las parejas en realidad lo que están haciendo durante la reacción es intercambiándose, ¿sí? O sea, veamos que este carbonato, este CO3, ¿verdad? El carbonato, también está al lado derecho, ¿sí? ¿Lo ven? Tenemos CO3 a la izquierda y CO3 a la derecha. Entonces, en realidad él se conserva, ¿verdad? Aunque cambie su pareja, ¿ok? Cambia su pareja, pero se conserva. Entonces, de todas formas, yo lo puedo ver como, como iniciando con carbono, ¿verdad? Entonces, si vemos el carbono solito, vemos que hay un paréntesis. Si fuera el paréntesis, hay un 3, ¿cierto? Hay un 3 fuera de ese paréntesis. Entonces, eso significa que tenemos 3 carbonos al lado izquierdo. Y si vemos al lado derecho, pues solamente tenemos uno, ¿sí? Sería el que está de subíndice del carbono. Vemos que es solamente un 1. Así que eso nos va a obligar a que, bueno, pongamos un número que multiplicado por ese 1, podamos lograr que tengamos 3 carbonos también al lado izquierdo. ¿Querías preguntar algo hoy? Profe, ahí porque no entendí esa parte donde están los paréntesis que dice que está el subíndice 3 y fuera del paréntesis otros 3 y que en el otro, en el de la derecha, tenemos otros 3. No entendí por qué en uno tenemos solo 1 y en el otro 3. Es que a la izquierda, ¿verdad? Si ves este CO3, ¿no? Que está a la izquierda, fíjate que tiene un paréntesis, ¿ok? Y hay un 3 afuera de ese paréntesis. Un 3 de subíndice fuera del paréntesis a la derecha, ¿ok? Entonces, ese 3 que está fuera del paréntesis multiplica a el carbono que está adentro y también multiplica el oxígeno, ¿sí? Entonces tendríamos 3 carbonos y 9 oxígenos. Al lado derecho no lo tenemos en esa forma, ¿sí? Al lado derecho no lo tenemos en esa forma. Ok, ya entendí. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces, bueno, eso nos está obligando a que pongamos un 3 aquí adelante. ¿Sí? Un 3 adelante del, del carbonato de potasio que está a la derecha. ¿Sí? Okay. Ese 3, entonces, lo que va a hacer es que ese 3 va a multiplicar al 2 del potasio, va a multiplicar al 1 del carbono y también va a multiplicar al 3 del oxígeno. ¿Sí? Ahorita estábamos verificando el carbono, ¿verdad? Ya con eso lo estamos equilibrando. Pero vean que ese 3 va a afectar también a los subíndices de todo lo que está ahí en esa fórmula.
Bueno, por dicha sí, nos coincide con el oxígeno, ¿verdad? Porque ahí en este caso el 3 por 3, al lado derecho, 3 por 3 para el oxígeno, nos daría 9, que son los 9 que tenemos al lado izquierdo. Pero principalmente donde estamos teniendo afectación es en el potasio. Porque vean que ahí tenemos 3 por 2 son 6 potasios. Mientras que al lado izquierdo solamente tenemos 2. Del sulfuro de potasio que me logre tener 6 potasios. Y ese número adecuado es un 3 también adelante, ¿no? 3 adelante del sulfuro de potasio. ¿Okay? De nuevo, yo hago este 3 por 2 son 6 potasios. Ahí estoy bien. Pero ese 3 también va por el azufre. ¿Sí? Entonces ahí me lo afecta. Pero si lo chequeamos, ¿verdad? Si chequeamos el azufre, bueno, serían 3 por 1 de azufre, son 3. Y vean que por dicha coincide que a la derecha también tenemos 3 azufres. Entonces ahí ya hemos realmente verificado todos los elementos y hemos logrado balancear la reacción. Profe, ahí, bueno, me quedé con duda. En ese 3 que pusiste ahí adelante, ¿de dónde salió o cómo lo sacó? Es que todo esto es una cadena, ¿verdad? Yo voy verificando un elemento y después voy verificando los demás. Cuando yo hago algún cambio para ajustar uno de los elementos, eso me provoca cambios en nosotros, ¿verdad? Entonces yo lo voy a ir chequeando en esa manera, ¿verdad? Esa es la manera de irlo chequeando. Entonces tú dices, ¿de dónde salió este 3? Bueno, lo que tenemos que hacer más bien es pensar qué estábamos haciendo antes, ¿ok? Pusimos aquí a la derecha este 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocupábamos tener 3 carbonos y 9 oxígenos. ¿Sí? ¿Y por qué necesitábamos eso? Porque antes chequeamos que los carbonos y los oxígenos, aquí teníamos 3, ¿verdad? 3 carbonos y oxígenos. Y acá solo teníamos una, ¿verdad? A la derecha. Por eso decidimos poner el 3. Pero ¿a dónde lo ponemos? Entonces, ese 3 también multiplica el del potasio. ¿Ok? Es un 3 por 2, 6 potasios. Entonces, ahora me regreso para ver a la izquierda de la reacción cuántos potasios tengo. ¿Sí? A la izquierda de la reacción cuántos potasios tengo. Y me doy cuenta, ¿verdad? Si borramos esto. Si borramos este 3 que teníamos ahí a la izquierda, lo que nos damos cuenta es que sí, mira, solo tengo 2 potasios. Y según el equilibrio que hice aquí, me dio 3 por 2, 6. Entonces yo necesito 6 potasios. Aquí solo tengo 2. Eso me obliga entonces a que yo busque un número que multiplicado por el 2 del subíndice me dé 6, igual que el 6 que está a la derecha en el caso de los productos. Ya comprendí. Ok. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta sobre este ejercicio? No, profe, todo claro.
Bien, supongamos que tenemos este otro ejercicio. De nuevo, ¿verdad? Aquí no hay reglas, ¿verdad? Es nada más, casi que alguien diría, eso es pura lógica, ¿verdad? Tal vez no tanto así, ¿verdad? No tanto como que sea fácil, pero sí, el proceso es ese, nada más vamos chequeando que a la izquierda y a la derecha tengamos lo mismo, y cada vez que ajustamos uno de los elementos es probable que los otros se alteren. Entonces vamos poniendo los números adecuados que me permitan a mí tener ambos lados equilibrados. Bien, bueno, acá tenemos igual, es un proceso que tenemos unos materiales iniciales, una flecha que me indica cuál es el sentido, hacia dónde se va a mover la reacción. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Por qué algunos elementos van entre paréntesis? Bueno, eso es porque a veces los elementos, bueno, en este caso no son elementos, ¿verdad? Sino que son oxianiones. Son especies químicas que aunque, por ejemplo, acá en el carbonato, ¿verdad? Este ion de aquí se llama carbonato, así como está colocado. CO3, ¿verdad? Es carbonato y de hecho tiene, de número de oxidación, tiene un -2. Eh, es un ion que está conformado así, ¿ves? Entonces, a la hora que yo voy a escribir las fórmulas químicas, eh, de hecho que el número de oxidación del aluminio es +3. Y el del carbonato es -2. Entonces, cuando uno escribe una fórmula química, tiene que intercambiar los números de oxidación. ¿Sí? Los números de oxidación se intercambian y por eso vemos que para el aluminio como subíndice aparece un 2, que ese 2 es el número de oxidación del carbonato. Y para el carbonato aparece un 3, que es el número de oxidación del aluminio. Ahora, si yo no pusiera los paréntesis para cubrir el carbonato, haz de cuentas que me quedaría algo así como, si yo no pongo el paréntesis, ¿verdad? Y yo intercambio el 3, entonces me quedaría algo así como 33, ¿no? Porque yo le intercambié el número de oxidación del aluminio y se lo traje a esta especie, ¿verdad? Pero si yo lo escribo así sin paréntesis, uno lo que entendería y es que tenemos un carbono y 33 oxígenos, ¿verdad? Pero no es así, sino que el número de oxidación 3 del aluminio, lo que me obliga es a tener Profe, se le fue el audio. Sí, yo le iba a decir lo mismo.
Disculpen, chicos, hubo ahí una pequeña interrupción. Vamos a compartir de nuevo la pizarra. Bien, entonces decía que, bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero el carbonato, entonces, si yo no le pongo el paréntesis, y cuando intercambie el número de oxidación del aluminio, me quedaría algo así como 33 aquí pegado, ¿verdad? Si yo no le pongo el paréntesis. Y eso no es correcto porque no es un carbono y 33 oxígenos, sino que son 3 iones carbonato, o sea, 3 del ion que se llama CO3. Entonces esa sería la razón por la que necesito poner los paréntesis. Muchas gracias, profe, por la explicación. Okay. Eso, ¿verdad? En realidad es parte del capítulo 2, ¿verdad? Donde vimos o se ve ahí cómo escribir las fórmulas químicas, ¿verdad? Son 4 o 5 pasos que hay que seguir siempre a la hora de escribir esas fórmulas. Y pues tenemos que utilizar paréntesis cuando yo voy a hacer esta clase de intercambios contra iones que son un poquito más complejos. Ok, bueno, entonces revisamos el ejemplo, ¿verdad? Es el tercer ejemplo que tenemos por acá. Entonces, iniciamos por cualquier elemento, ¿verdad? Aquí tenemos fósforo, oxígeno, calcio y también hidrógeno, ¿verdad? En realidad son 4 elementos diferentes los que tenemos. Podemos iniciar el balanceo por cualquiera de ellos, ¿ok? No tiene que ser exactamente que uno diga, no, siempre tienes que iniciar aquí, ¿verdad? Siempre tienes que iniciar con el que está más a la izquierda. No necesariamente, ¿verdad? Se puede iniciar con cualquier elemento. Entonces, supongamos de que yo quisiera primero que todo balancear los calcios. ¿Okay? Primero me voy a fijar en los calcios. ¿Por qué? No, por ninguna razón especial. O sea, podemos iniciar por el elemento que sea. No hay ningún problema. Pero supongamos que iniciamos por el calcio. Vemos que aquí a la derecha tenemos 3 calcios. ¿Okay? Mientras que a la izquierda vean que de calcio solo tengo 1. Entonces, para emparejar esto, necesito poner un 3 adelante del hidróxido de calcio. ¿Okay? Al realizar yo eso, entonces provoco que tenga 3 calcios. Perfecto, excelente. Bien, ¿con cuál elemento sigo? Les digo, podemos ir en cualquier orden. Realmente eso no es relevante. ¿Okay? Supongamos que ahora yo quiero revisar el fósforo. ¿Okay? ¿Okay? El elemento fósforo. Ahí veo que tengo un paréntesis a la derecha, ¿verdad? En el caso de la especie que está a la derecha, tengo un paréntesis y fuera de ese paréntesis tengo un 2. ¿Ok? Tengo un 2. Entonces, pues entonces adentro lo que tendría son 2 fósforos, ¿cierto? Recordemos, este 2 de afuera, ¿no? Este 2 de afuera multiplica al 4 del oxígeno y multiplica al 1 del fósforo. Para que lo tengamos presente ahí en la contabilización. Entonces, sí, tengo 2 fósforos a la derecha. Si me fijo a la izquierda, ¿sí? Si me voy a la izquierda, me doy cuenta que solo tengo un fósforo. Eso quiere decir que voy a necesitar poner entonces un 2 adelante. ¿Sí? Necesito poner un 2 adelante
para que entonces de ese modo yo esté completando los fósforos adecuadamente. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos el calcio y ya tenemos el fósforo. ¿Con cuál seguimos? Digamos que quisiéramos seguir con el hidrógeno. ¿Ok? Entonces, fíjense que en el hidrógeno, aquí tengo un 2 por H3, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que aquí tengo 6 hidrógenos. ¿Ok? Pero no solo en este reactivo tengo hidrógeno, también tengo hidrógeno en este otro. ¿Ok? Que sigue estando a la izquierda también, ¿sí? En el hidróxido de calcio. Y si vemos cuántos hidrógenos tendríamos ahí, ojo con esto. Aquí tendríamos que este 3 de aquí, este 3 de aquí, multiplica al calcio, al 1 del calcio. ¿Ok? Pero el 3 también viene y multiplica al 2 que está fuera del paréntesis del OH. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, quiere decir que ¿cuántos hidrógenos tendríamos ahí? Tendríamos ese 3, entonces, multiplica el 2 que está fuera del paréntesis y eso me hace que tenga 6. Y ese 6 multiplica tanto el oxígeno como el hidrógeno que están aquí adentro. Adentro de ese paréntesis. Estamos, entonces quiere decir que al lado de los reactivos yo tengo un total de 6 hidrógenos. ¿Sí? 12, perdón. 12, Serían ¿verdad? 12. 12, sí, porque tenemos 6 por acá y otros 6 por acá, son 12. Entonces, al lado derecho, si nos fijamos, solamente tengo 2. ¿Sí? Los Entonces 2. puedo agregar el 6. Entonces, correcto, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer es agregar entonces un 6. ¿verdad? Para que ese 6 por 2 me dé 12 hidrógenos. ¿Ok? Súper. Ahora sí, el último de nuestros elementos que estamos revisando acá sería el oxígeno, ¿no? El oxígeno. Y entonces, bueno, si hacemos la contabilidad al lado izquierdo, primero, vemos que tenemos 2 por 4, son 8 oxígenos, ¿sí? Serían 14. Y después 3 por 6, 3 por 2 son 6, ¿verdad? Y 6 oxígenos, o sea, 8 y 6 son 14 oxígenos a la izquierda. Si chequeamos a la derecha, veamos que en el fosfato de calcio, ¿verdad? Tenemos un 2 afuera del paréntesis y ese 2 multiplica el 4 del oxígeno, son 8. Y en el agua nos aporta 6 oxígenos. De nuevo, 8 y 6 son 14. Así que entonces estamos totalmente equilibrados, ¿verdad? Tenemos todos los elementos a los dos lados del igual totalmente equilibrados. Okay. ¿Dudas o comentarios? Profe,
Adelante, te escucho, adelante. Profe, es que cuando estaba resolviendo, bueno, iba siguiendo los pasos y yo pensé como en poner un coeficiente antes del fósforo del lado izquierdo. Eso no se puede hacer, siempre tiene que ir adelante. Siempre tiene que ir adelante de la totalidad de la fórmula, ¿sí? Ah, bueno, está bien, gracias. Sí, 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 siempre tiene que colocarse en estas posiciones que hemos colocado, ¿verdad? Claro, alguien dice, uy, es que si yo lo pudiera hacer, ¿verdad? No, no alteraría el hidrógeno, ¿verdad? Si pudiera poner un número que nada más tuviese que ver con el fósforo, pero es que eso no es posible, ¿verdad? Era lo que les comentaba también de la idea que le podría surgir a alguien, ¿verdad? Cuando está estudiando esto y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no puse un 2 aquí? Sí, de su índice del fósforo. Porque al lado derecho habían 2 fósforos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pongo un 2 aquí y listo, ¿verdad? Ya la hice. Sí. O como me pareció entender, tú dijiste que si podías poner un número aquí, ¿verdad? Entre el hidrógeno y el fósforo. ¿Ok? Pero Sí. ninguna de esas alternativas está correcta, ¿verdad? Sino que tienen que ser estos números en color negro que hemos colocado al frente de la fórmula, al frente de la totalidad. ¿Ok? Profe, pero es que ese número me afecta al hidrógeno. Sí, es que así es, ¿verdad? Así es como funciona eso. Sí, estamos, chicos. Ok, excelente. Ok, bien. Vamos a hablar un poquito entonces de mol, Avogadro y peso molecular. ¿Ok? Ahí en el libro le llaman masa fórmula, ¿verdad? Sinceramente, ese término para mí es nuevo, ¿verdad? Yo nunca lo había escuchado antes, masa fórmula. Pero ya revisando a qué se refería el doctor Brown ahí, y me extraña porque sinceramente yo cuando estudié química, cuando era estudiante, ¿verdad? Y me tocó estudiar química, lo hice con el libro del doctor Brown. Y como les digo, pues lógicamente que no era la edición con la que estamos estudiando ahorita, ¿verdad? Una edición un poquito anterior, pero no recuerdo que existiera ese nombre en las ediciones anteriores. Ok, pero bueno, siempre vamos progresando, ¿no? Y poniéndoles tal vez términos diferentes o nombres diferentes. Al final, realmente revisando lo que él pone acá, lo que le llama perdón, no es masa molecular como él le llama masa fórmula, que para mí no es el término que a mí me gusta usar. Yo utilizo peso molecular. Profe, ¿Sí? Pero son equivalentes, es lo mismo. Peso molecular también se le puede llamar masa molar. ¿Ok? Masa molar sí es un término que para mí sí es más común, pero masa fórmula realmente nunca lo he escuchado, pero es equivalente a estos. ¿Ok? profe, entonces es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ok, bien. Entonces,
Iniciemos por el concepto de peso molecular. ¿Okay? Bien, entonces, por ejemplo, una sustancia. ¿Okay? Ácido sulfúrico. ¿Okay? A nosotros lo que nos van a decir con el ácido sulfúrico, ¿verdad? Y si necesitamos el peso molecular, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero que todo, identificar qué elementos hay en la fórmula. ¿Okay? Aquí tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. Son los elementos que tenemos en la fórmula. Después tenemos que ver cuántos átomos de cada uno hay en la fórmula. ¿Okay? Entonces aquí veamos que tenemos pues 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. ¿Okay? Y después tenemos que ir a la tabla periódica a ver cuál es el peso atómico de cada elemento. ¿Okay? Ese peso atómico debemos utilizar todos los decimales que nos indique la tabla periódica. Pero acá por un asunto de velocidad, yo voy a redondear esos números. ¿Okay? El hidrógeno es aproximadamente 1, el azufre pesa aproximadamente 32 y el oxígeno pesa aproximadamente 16. Pero como les digo, ustedes en la tarea, quizzes, en los exámenes o en la vida real ya debemos utilizar todos los decimales que nos indica la tabla. ¿Okay? Bueno, ejecutamos las multiplicaciones. ¿Okay? Entonces, 2 por 1, 2, 2, 1 por 32, 32 y 4 por 16 son 64. Sumamos estas cantidades que nos ha dado estas multiplicaciones y nos damos cuenta que nos da un valor de 98. ¿Okay? Esta suma es lo que se conoce como el peso molecular. Estamos. Otro ejemplo. Okay. Veamos tal vez una un poquito más complicada. Profe, yo tengo una duda con esto que usted dice que se deben de agregar todos los números como viene en la tabla. Es que yo cuando estaba leyendo el libro, había una parte que no sé si será para lo mismo, que decía que después de una cifra, uno lo podía redondear y que le podía colocar una coma con el 0. Que en ese caso venía el ejemplo del sodio, que el sodio es 22,999770. Y en el libro entonces venía que se redondeaba a 23 y yo le agregaba una coma con el 0. Entonces no sé si eso yo lo puedo aplicar también para todos los elementos o se debe aplicar los números completos en la tabla periódica. Sí, gracias. No, debemos usar todos los decimales cuando estamos haciendo este tipo de cálculos con masas. De hecho, el sitio donde nosotros vamos a hacer estos redondeos, al final, ¿verdad? Uno hace los cálculos y demás, y si tienes que presentarlos con ciertas cifras significativas porque te lo están solicitando, uno al final lo redondea, pero en todos los cálculos intermedios, sí tienes la norma es utilizar el peso que está en la tabla con todos los decimales, ¿verdad? La diferencia es mínima, ¿verdad? La diferencia es mínima, o sea, aquí me dio 98. El peso molecular, si yo le hubiera puesto todos los decimales, probablemente me hubiera dado no 98.0, ¿verdad? Sino 98.1. Es pequeñísimo a la hora que uno hace el redondeo, pero sí debemos utilizar todos los decimales de la tabla.
Entonces, profe, en el libro, ¿a qué se refiere cuando dice que cuando nosotros, es que bueno, en la página 85 viene masas fórmula y masas moleculares. Y ahí viene lo que dice que a una cifra después del punto decimal. Y que viene el caso del sodio y lo utilizan con 23,0. Dices en la página 85. Sí, es como el segundo párrafo. Sí, o sea, lo que están haciendo ahí es redondeando, ¿verdad? Igual con el cloro, ¿verdad? Porque ahí lo que hicieron fue hacer la masa fórmula o el peso molecular del cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces ellos lo que hicieron fue hacer un redondeo. 23 es el peso redondeado del sodio y 35,5 el peso redondeado que usamos para el cloro. Ujú. Ok. Pero, te repito, digamos, necesitamos a la hora de hacer este tipo de cálculos con masas y cuánta masa se va a producir y demás, utilizar la totalidad de los decimales que vienen en la tabla periódica. Ujú. Ya si uno utiliza todos los decimales y al final, como te digo, si aquí yo utilizara todos los decimales, probablemente me hubiera dado algo así como, ¿verdad? No lo estoy poniendo exacto, ¿verdad? Pero si yo hubiera usado todos los decimales, me da esto, ¿verdad? Entonces, es más, pongámosle que este es 9 también, ¿ok? Eso no es que sea así, ¿verdad? Estoy poniéndolo como ejemplo. 98,09994, ¿verdad? Entonces, así es como se debe obtener el peso molecular. Ahora, claro, ya si yo lo voy a llevar eso a otro cálculo y yo decidiera, no, sabes que lo voy a redondear, en realidad se redondea 98,1, ¿verdad? Si es que solo voy a usar un decimal. Aquí, entonces, para mí se deben utilizar todos los decimales, ¿verdad? Sí, si uno decide redondear a un decimal, se puede hacer y como te digo, no se va a incurrir en un error significativo, ¿verdad? Realmente que eso no va a ocurrir. Ujú. Sí, estamos, compañera. Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Bien, acá entonces, procediendo con este otro ejemplo, lo mismo, ¿verdad? Decimos, ok, tenemos calcio, tenemos fósforo y tenemos oxígeno. ¿Ok? ¿Cuántos calcios tenemos? 3. Ujú. Correcto, 3. ¿Fósforos? 2, profe. 2, muy bien, sí. ¿Y oxígenos? 8. 8, muy bien. ¿Sí? ¿A alguien le queda dudas de por qué 3, 2 y 8?
Sí, profe, yo. ¿Sí? Hay un 2 fuera del paréntesis, ¿sí? Ajá. Entonces recordemos que ese 2 fuera del paréntesis, ¿qué hace con lo que está adentro? Lo multiplica. Multiplicar. Entonces por eso decimos que tenemos 2 por 1, 2 fósforos y 2 por 4, 8 oxígenos. Ok. Bien, aquí entonces siguiente paso es que procedemos a multiplicar esto por sus pesos, ¿verdad? De nuevo, aquí se deben utilizar todos los decimales. Y al final uno si gusta lo redondea, ¿verdad? Para tener menos decimales. Por un asunto igual de hacerlo rápido, el calcio pesa aproximadamente 40. El fósforo pesa aproximadamente 31 y el oxígeno son 16. Entonces procedemos a hacer... Profe, la respuesta se da con qué unidad, gramos. ya vamos a hablar de las unidades, ¿ok? Bueno, 3 por 40 son 120, 2 por 31 son 62 y 8 por 16 son 128. ¿Ok? Sumamos, ¿verdad? Y entonces eso nos daría 310. Ese es entonces el peso molecular. Okay. ¿Dudas o comentarios con ese ejercicio? Okay. Respecto a las unidades, ¿verdad? Que preguntaba la compañera, esos pesos moleculares se acostumbran a utilizar, bueno, estrictamente las unidades serían UMA, ¿no? Que significa unidad de masa atómica. Igual a otra, ¿verdad? UMA sería como estrictamente la unidad en la que se pondría. ¿Ok? Pero vamos a ver de que este 98, por ejemplo, para el ácido sulfúrico o este 310 para el fosfato de calcio, también pueden tomar unidades de gramos, kilogramos, libras, ¿verdad? Y siempre seguir siendo el mismo número. O sea, para el ácido sulfúrico, el peso molecular son 98 UMA, pero si lo pongo en gramos, serían 98 gramos también. ¿Sí? O sea, ese número se conserva siempre sin importar la unidad de masa que uno establezca. ¿Sí? Bien, y nosotros acá en química y en el laboratorio siempre trabajamos con gramos, así que entonces esos pesos moleculares, más que trabajarlos en UMAS, los vamos a trabajar en gramos. ¿Okay? Bien, ahora, mol, ¿verdad? ¿Qué es un mol? Okay. Bueno, hay dos formas de definir mol. ¿Okay? La primera, ¿verdad? Es que un mol es aquella cantidad de sustancia en donde hay 6.022 por 10 a la 23
moléculas. Okay. Este número fue encontrado por un científico llamado de apellido Avogadro, ¿sí? Entonces, Avogadro lo que hizo fue hacer varios estudios con la masa, con la materia, y se empezó a encontrar que que existía una constante o que existía un número que siempre se repetía en los experimentos que él estaba realizando. Y bueno, presentó, ¿verdad?, este descubrimiento ante la comisión científica en aquel tiempo, y de hecho, bueno, fue muy relevante este descubrimiento que él hizo. ¿Okay? Entonces, tanto fue así que de hecho a este número 6.022 por 10 a la 23 se le conoce como el número de Avogadro. ¿Okay? Se le puso así en su nombre, ¿verdad? Como una forma de honrarlo. Bien, entonces, bueno, ese número, imagínense, ¿verdad? O sea, es 6.022 por 10 a la 23, ¿qué significa? Que después de ese 6022, ¿verdad? Imagínense el 6022, después de ese número, hay 20 ceros a la derecha. ¿Sí? O sea, no sé, son miles de millones. Es un número sumamente grande. Entonces, lo que definieron los científicos más adelante, entonces, fue que llamaríamos mol a aquella cantidad de sustancias donde uno encuentra la cantidad de partículas igual al número de Avogadro. ¿Sí? Okay. Bien, la verdad es que esa definición es un poco extraña, ¿verdad? Tal vez no es tan clara. Pero entonces viene la segunda forma de definir un mol. Un mol es aquella cantidad de sustancia equivalente a un peso molecular. ¿Ok? Y por ejemplo, determinando el peso molecular del ácido sulfúrico y del fosfato de calcio, nos dimos cuenta que sus pesos moleculares son diferentes, ¿verdad? ¿Y por qué lo son? Bueno, porque contienen cantidades diferentes de cada una de las sustancias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá el peso molecular de este fue 98, mientras que el peso molecular de este fue 310. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere esta otra forma de definir mol? Bueno, si tú tienes entonces un mol de ácido sulfúrico, ¿verdad? Y estamos en el laboratorio y te dicen, hay que medir un mol de ácido sulfúrico, ¿cuántos gramos habría que pesar? Habría que pesar 98 gramos. ¿Sí? Y esto es una proporción que se mantiene. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con una proporción? ¿Verdad? Bueno, todos estamos familiarizados con cosas proporcionales. Por ejemplo, si a mí me pagan 5,000 colones por cada hora que trabajo, si yo trabajo 2 horas, me pagan 10,000. Si trabajo 3 horas, me pagan 15,000. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es proporcional. O sea, en la medida en que una cantidad crece, la otra también lo hace. ¿Sí? Bien. Entonces,
Quiere decir entonces que 2 mol de ácido sulfúrico sería entonces 2 por 98, o sea, 196. ¿Okay? Medio mol, o sea, 0.5 mol de ácido sulfúrico sería entonces 98 entre 2, ¿verdad? O 0.5 por 98, como se quiera ver. Y entonces en ese caso, 49. Y así sucesivamente cualquier proporción que quisiéramos. ¿Okay? Ahora, como podemos notar, al ser el mol función del peso molecular, nos podemos dar cuenta que no será lo mismo un mol de ácido sulfúrico que un mol de fosfato de calcio. Profe, pero si ambos son un mol y un mol, sí. O sea, en términos de moles, son 1 y 1. Pero si eso lo transformas a masa, un mol de ácido sulfúrico son 98 gramos. Pero un mol de fosfato de calcio son 310 gramos. ¿Por qué? Porque su peso molecular es 310. Entonces, si yo tengo 2 moles, ¿cuánto será? 2 por 310, 620. Si tengo medio mol, entonces será la mitad, 155. ¿Sí? Y así sucesivamente, cualquiera de las proporciones que nosotros queramos tener. Bien, entonces de toda esta explicación se derivan 2 fórmulas muy importantes que nosotros tenemos que manejar. Primero que todo, los gramos van a ser iguales a los moles que yo tenga multiplicados por el peso molecular. ¿Okay? Esta es una primera fórmula súper importante que nosotros vamos a necesitar manejar. Siempre en química vamos a tener que cambiar de moles a masa continuamente. ¿Sí? Es algo normal que vamos a tener que realizar. Bien, y la otra fórmula muy importante es que si a mí me preguntasen que cuántas moléculas hay en una cierta muestra, las moléculas se calculan tomando los moles y multiplicándolos por el número de Avogadro. ¿Okay? Entonces son 2 fórmulas súper importantes que tenemos que manejar siempre. Profe, ese número de Avogadro siempre va a ser el mismo para otros elementos. Hagamos un ejemplo para ilustrar. ¿Okay? Okay, digamos que tenemos una muestra de 100 gramos de fosfato de calcio. Okay. Entonces nos van a preguntar, ¿cuántos moles hay? Okay. Después nos van a preguntar ¿cuántas moléculas hay? Y luego nos van a preguntar ¿cuántos átomos de fósforo hay?
Bien. Ok. Bien, entonces vean que el dato que a mí me están dando, ¿sí? 100 gramos. ¿Ok? Eso es masa, ¿verdad? Es el dato del que estamos partiendo. Y me piden moles, moléculas y después me piden átomos. Bien, entonces vamos a mostrar cómo responder esas preguntas. Entonces, primero que todo, dice cuántos moles, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es ver de las dos fórmulas que tenemos cuál es la que nos sirve, ¿verdad? El dato del que estamos partiendo es gramos, ¿verdad? A nosotros nos dieron los gramos en el ejercicio, son 100. ¿Ok? Y por ahí tenemos entonces la fórmula de que los gramos son iguales a los moles por el peso molecular. ¿Ok? ¿Sí? Entonces esa debería ser la fórmula que vamos a utilizar. Los gramos los tenemos, son 100. Los moles no los tenemos. ¿Okay? Los moles es nuestra incógnita. Y el peso molecular lo tenemos. En realidad no nos lo dan en el enunciado del ejercicio. ¿Okay? Sin embargo, ya antes, ¿verdad? Nosotros lo habíamos calculado. Entonces sabemos que el peso molecular es 310. ¿Qué pasa si aquí coincidió que ya lo teníamos, ¿verdad? Coincidió que ya lo teníamos, pero si no lo tenemos, ¿qué hacemos? Lo calculamos, ¿verdad? Ya demostramos cómo se hace el cálculo. Nada más se toma la fórmula, se ve cuáles son los elementos que hay, cuántos átomos de cada elemento hay y se multiplica por el peso atómico en la tabla. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Bien. Aprovechando acá, ¿verdad? Antes dijimos que las unidades de el peso molecular eran UMA, ¿verdad? Pero ya cuando estamos trabajando con gramos y todo esto, el peso molecular va a tener unidades de gramos entre mol. ¿Okay? Esas son las unidades que nosotros vamos a estar utilizando normalmente para esto. ¿Okay? Bien, y listo, ¿verdad? Tenemos dos cosas conocidas, los moles no los conocemos, pero los podemos entonces averiguar con la fórmula. Vemos, reemplazamos los datos, vemos que 100 sería igual a los moles por el peso molecular, que era 310. Así que entonces los moles serían iguales a 100 entre 310. Ok, así que 100 entre 310 son 0.32. 0.32 moles de fosfato de calcio. Ahí se tendrían que utilizar también todos los decimales. ¿Preguntas o dudas ahí? Profe, ahí también se utilizarían todos los decimales. ¿No? Aquí. La siguiente pregunta son las moléculas. Entonces, si recordamos, teníamos también una fórmula para moléculas. Las moléculas son iguales a los moles por el número de Avogadro.
Ok. Y en este caso, si examinamos la fórmula, tenemos los moles. Claro, lo acabamos de encontrar, 0.32. Y tenemos el número de Avogadro. Siempre lo vamos a tener porque es una constante, ¿sí? En química y en física nos vamos a encontrar que hay ciertos valores en la naturaleza que son una constante física. O sea, se hicieron varios experimentos y se encontró que el número se repetía, entonces se denomina, es una constante de la naturaleza, una constante que está presente en las leyes que gobiernan a la naturaleza. ¿Okay? Bien, entonces no, facilísimo porque solamente tenemos que hacer la multiplicación, ¿verdad? En este caso voy a traer la calculadora por acá. Ok, voy a poner 0.32 por y voy a escribir el número de Avogadro. Sí. Entonces, de hecho acá en la aplicación de la calculadora, déjenme ver si lo logramos hacer, pero ven que arriba del número 7 tenemos unas letras en amarillo que dicen const, ¿verdad? Entonces, recuerden que aquí en la calculadora, para llamar todo lo que está en amarillo, utilizamos shift, ¿verdad? Y para llamar todo lo que esté en púrpura, pues usamos alfa. Entonces, en este caso voy a apretar shift y el número 7, ¿sí? Número 7. Entonces, ahí voy a encontrar lo que son las constantes, ¿sí? Y entonces, vean, aquí hay un montón de números, ¿verdad? Realmente que son muchos. Son, como les digo, todo ese tipo de constantes que están en la naturaleza y que, pues forman parte de ella, ¿no? Parte de las leyes que gobiernan todo lo que nos rodea en el universo. Entonces, si ven ya por acá, ¿verdad? Estoy llegando a casi en la parte de abajo, pueden ver que dice Avogadro Constant. ¿Ok? Puedo tocar ahí. Y entonces vean que en ese caso, ella me lo pone ahí como NA, ¿verdad? Sí. Entonces hacemos Shift, presionamos el número 7 y vamos y buscamos la constante Avogadro. Y nos da ese resultado que tenemos acá. Aquí voy a apretar la tecla ENG y le voy a pedir que me lo muestre en modo científico, más bien con 2 decimales. Y entonces haciéndolo así, pues me queda como 1.93 por 10 a la 23. ¿Okay? Alguien Profe, también yo creo podría decir que está muy complicado eso del Shift 7, ¿verdad? Para ir a buscar la constante. Entonces, si es así, entonces nosotros podemos escribirlo, no hay ningún problema. ¿Okay? Hacemos 6.022 exponencial 23 y nos da el mismo resultado, ¿verdad? 1.93 por 10 a la 23. Y recordemos también que habíamos hablado que en lugar de escribir esa E mayúscula, yo también puedo escribir más explícitamente por 10, símbolo para poner exponente. ¿Sí? Y ahora sí, al 10 ponerle exponente 23. ¿Verdad? Lo puedo hacer así también. Y nuevamente me vuelve a dar 1.93 por 10 a la 23. ¿Sí? Ok, bien, entonces, ¿no? El resultado aquí que estábamos buscando sería entonces 1.93 por 10 a la 23. Eso sería en la cantidad de moléculas. ¿Okay?
la cantidad de moléculas de fosfato de calcio que yo tengo presentes en esa muestra de la que estábamos hablando. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿Comentarios? Sí, profe, disculpe, ¿la unidad de medida para las moléculas o no tiene una en específico? No. Ok, bien. Entonces la tercera pregunta era ¿cuántos átomos de fósforo? Ok, ¿cuántos átomos de fósforo hay presentes en la misma muestra? Ok. Bien, entonces acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Que podemos ver es que si nosotros vemos acá la fórmula, ¿verdad?, del fosfato de calcio, nos damos cuenta que, bueno, ¿cuántos calcios hay? Hay 3 calcios, ¿cierto? Y cuando decimos hay 3 calcios, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que hay 3 átomos de calcio. ¿Sí? Cuando yo digo aquí hay 3 calcios, son 3 átomos de calcio. ¿Cuántos hay de fósforo? Hay 2. ¿Okay? Lo que hicimos antes para sacar la masa molar, ¿verdad? Hay 2 átomos de fósforo y hay 8 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos pregunten cuántos átomos hay de cada uno, ¿verdad?, de los elementos que están conformando la sustancia, lo que tenemos que hacer es que vamos a tomar el número de moléculas, ¿sí?, que ya calculamos antes, este número de moléculas, y lo vamos a multiplicar por estos numeritos que acabamos de definir. ¿Sí? Entonces, hay 1.93 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Pero entonces, si a mí me preguntan por los átomos de calcio que hay en esa muestra, es 1.93 por 3. Los de fósforo es 1.93 por 2. Y los de oxígeno es 1.93 por 8. ¿Sí? Bien, entonces como aquí realmente que me están preguntando por los de fósforo, ¿verdad? Aquí. Átomos de fósforo. Lo que haríamos entonces es 2 por las moléculas que yo había calculado antes, 1.93 por 10 a la 23. ¿Sí? Sí, entonces, pues haciéndolo así nos da 3.86. 3.86 por 10 a la 23 átomos de fósforo. Bien, ¿no? Y con eso concluimos el ejercicio para demostrar esto de moles, moléculas, átomos, la relación entre Avogadro y el peso molecular, ¿verdad? Realmente es súper interesante y bueno, son un par de fórmulas que debemos manejar muy bien.
Ujú. Comentarios, dudas. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Siguen ahí? ¿Sí? ¿No se durmieron? Profe, entonces, ese 2 que está ahí afuera del paréntesis solo es para el oxígeno. Aunque esto está en paréntesis, solo al oxígeno es el que multiplica, o al fósforo también. Que no sé si es que no les escucho o que no me están hablando, pero no les escucho. Me parece que se activa. Profe, Parece que algunos activan su micrófono, pero no les escucho, chicos. profe, Aquí. La Sí, profe, profe, compañera yo que sí le preguntó estoy hablando y no antes, el escucho. número de abogado, ¿cómo lo ves? profe. Hola. No me escucha. Okay. Conecté unos audífonos por aquí, si me pueden hablar de nuevo. Ahora sí. ¿Les escucho? Sí, adelante. No, bueno, lo del número de Avogadro sí me quedó más claro, pero anteriormente 2 compañeros preguntaron algo. Adelante, chicos. Ahora sí los escucho. Profe, ahora sí me escucha. ¿Sí? Adelante. Lo que le estaba preguntando era que entonces, para esto de los átomos, entonces ese 2 que está fuera de los paréntesis solo multiplica el oxígeno o al fósforo también. Es que yo creí que por estar en paréntesis los daba en conjunto esa multiplicación, ¿no? Sí lo hicimos así. Sí, pero digo yo como aquí que usted dice, bueno, es que esto era porque el fósforo tiene 1, entonces 2 por 1 queda 2. Correcto. Ah, sí. Es que no me acordaba que el 1 no se pone. Sí, ahí lo ponemos, ¿verdad? Por eso pusimos 8 oxígenos. ¿Otra pregunta o otro comentario? Profe, ¿me Profe, hay escucha? un... Hay un choque. Profe. Sorry. A ver, tal vez Karina primero. Profe, yo tengo una duda, un ejercicio, pero es de estimación del número de átomos. Bueno, es lo mismo, creo. Pues suena a lo mismo. Lo que hacemos es, sacamos el peso molecular, con eso sacamos los moles. Después los moles se multiplican por el número de Avogadro para sacar las moléculas. Y después si te piden los átomos, nada más hacemos esto de acá, ¿verdad? Se toman las moléculas y se multiplica por 3, por 2, por 8, como lo hicimos en este caso el fosfato de calcio, o por los números correspondientes según sea la fórmula del compuesto que estamos trabajando.
Sharon, ¿ibas a decir algo también antes? Sí, profe, yo sigo con lo de los decimales. Bueno, en lo que estábamos haciendo, usted nos dijo que utilizábamos todos los decimales. Entonces, cuando yo tengo, bueno, el resultado de la masa molecular y lo multiplico por el número Avogadro, ahí utilizo también todos los decimales. ¿Te refieres a todos los decimales de qué? ¿El número de Avogadro? No, todos los decimales de la masa molecular. Sí, o sea, de nuevo, aquí, ¿verdad? Que teníamos 310, ¿verdad? Como peso molecular. Si tú hubieras usado todos los decimales, probablemente hubiera sido 310.2. Yo lo hice y me dio 310,176722. ¿Ok? O sea, por eso, entonces, ya en ese punto, no los usas todos, sino que ya para utilizar el peso molecular eh, redondeado, por decirlo así, entonces lo correcto sería 310.17. Ujú. Ese sería lo que hay que utilizar. Ah, bueno, muchísimas gracias. Es que esa era la duda, que si tenía que colocar exactamente todos los decimales o si podía redondear algunos. O sea, cuando haces la masa molecular, usas el peso de la tabla periódica. ¿Ok? Entonces eso te da ese número que te dio a ti, 310.17 y otros números más, ¿verdad? Pero ok, ya, ahí usaste todos los decimales. Ahora sí, cuando vas a hacer un redondeo para no usar un número tan largo, recuerden que yo creo, les había mencionado que normalmente 2 o 3 decimales para mí es suficiente, ¿verdad? Aquí para aspectos del curso. Entonces, por eso te decía 310.17, me parece que sería el valor más exacto que podemos trabajar. Y ese es entonces el que utilizamos, ¿verdad? Ujú. Está bien, profe. Ahora sí, muy claro. Muchas gracias. Sí, sí. A lo que me refiero con usar todos los decimales de la tabla periódica es cuando estamos computando este número, ¿verdad? Cuando estamos haciendo este número. Y ahora sí, cuando te dio con todos los decimales, tú lo reduces a que te quede solo con 2 decimales. Ujú. Para poder trabajarlo lo más exacto posible, pero también en una forma cómoda. Igual pasa con el número de Avogadro, ¿verdad? Realmente no termina hasta ahí, no es hasta 6.022. Ahí sigue, ¿verdad? Él descubrió otros decimales, pero para efectos prácticos, con esta cifra, los cálculos nos dan más que aceptablemente exactos. ¿Sí? Profe, Adelante, adelante. ¿y qué pasa si a uno le están pidiendo la masa en gramos, pero le están dando los moles con bueno, con ese 10 y un exponencial negativo? Bueno, si nos dan los moles con un exponencial, con el 10 y exponencial negativo, significa que son una cantidad pequeñita, ¿verdad? Acordémonos que la notación científica, ¿verdad? Digamos, yo tengo 1 por 10 a la 6. ¿Ok? ¿Ese es un número grande o es pequeño? Es grande, ¿verdad? Porque tiene un exponente positivo. Significaría que es un 1, que es el que yo tengo aquí. O sea, es esto mismo. Pero significa que a eso agrégale 6 ceros a la derecha. Entonces, 1 por 10 a la 6 es 1.000.000. ¿Ok? Ahora, a mí me podrían decir, por ejemplo, mira, no, la cantidad de moles que yo tengo es 5 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Moles.
Entonces, un por 10 a la menos algo significa que es una cantidad pequeña, ¿sí? Significa igual que tú vas a tomar este número que te están dando, o sea, el 5, ¿ok? El 5, y van a ver cuántos ceros adelante de ese 5, 3. Entonces, 1, 2, 3. Y claro que aquí tiene que haber una coma decimal. Entonces, o sea, a mí me pueden dar la cantidad de masa o de moles en la forma en que ellos quieran. Me pueden decir, vea, tienes 0,005 moles. O me pueden decir, tienes 5 por 10 a la menos 3 moles. Al final, el por 10 a la es solamente una forma de escribir que me evita a mí poner todos los ceros decimales, ¿verdad? O todos los ceros de los miles. Pero en sí sigue siendo un número como I por N. Nada más se pone en la calculadora y listo. Ahí en ese caso solo habría que averiguar el peso molecular. Es que es un ejercicio pero ahí solo me dicen que son los moles de ácido sulfúrico. ¿No? Y te preguntan los gramos. Sí, es en la página 91. Eso, digamos, te piden los gramos, ¿ok? Entonces, lógicamente, si te piden los gramos, no te los dan, ¿verdad? Porque tienes que calcularlos. Los gramos son iguales a los moles por el peso molecular, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿te dan los moles en el ejercicio? Sí, te los dan, ¿ok? ¿Te dan los gramos? No, porque es lo que te están preguntando. ¿Te dan el peso molecular? Seguramente no, ¿verdad? No te lo dan. Pero con solo que a ti No, te digan que es ácido sulfúrico, ya el peso molecular no se convierte en una incógnita. Porque eso es muy fácil de hacer. Y de hecho ya lo hicimos, ¿verdad? 2, 1, 4, 1, 32, 16. Y ya habíamos computado esto antes y habíamos descubierto que el peso molecular es 98. ¿Ves? Entonces, usualmente en los ejercicios no nos dan el peso molecular. ¿Pero por qué no nos lo dan? Porque nos dicen cuál es el compuesto. ¿Verdad? Y al darnos el compuesto, darnos su fórmula, pues yo nada más hago este pequeño cálculo intermedio para averiguar el peso molecular. profe, y bueno, al menos ahí en ese caso yo no pude identificar el ácido sulfúrico. Eso uno se los tiene que aprender o algo así. Sí, eso es parte del curso, ¿verdad? Es parte del curso. Ahora, ya creo que esto lo hemos conversado antes, sino repetirlo. O sea, si a mí me dicen, ¿verdad? A mí como, lógicamente yo soy el profesor, ¿verdad? Y tengo mucho tiempo de conocer esto, pero yo como estudiante del curso, si a mí me dicen ácido nítrico, yo inmediatamente tengo que saber que eso es esto. ¿Cómo lo sé? Lo sé, ¿verdad? Tengo que saberlo, ¿verdad? Porque es parte de lo que se veía en el capítulo 2 sobre nomenclatura inorgánica. Me dicen cloruro de magnesio. Yo tengo que saber que el cloruro de magnesio es esto. Así como dices que en este ejercicio decían ácido sulfúrico, pero no dan la fórmula. Yo lo debo saber. ¿Okay? Ahora, lo que pasa es que, bueno, estamos en unas circunstancias, ¿verdad? En que ciertas cosas que antes nosotros pedíamos en este curso de memoria o manejarlas al dedillo, ya no son tan obligatorias. Porque, digamos, si en este ejercicio tú no lo pudiste hacer porque ahí decía ácido sulfúrico, pero no tenías la fórmula, es tan sencillo como agarrar, ¿verdad?
como agarrar y poner en Google ácido sulfúrico. ¿Ya? Y como podemos ver por acá, ¿verdad? Y lo que sale aquí a la derecha, ¿verdad? Ahí viene la fórmula, dice H2SO4. Y es más, ahí está la masa molar también, fíjate, 98.079. Ok, cuando hacíamos los exámenes presenciales, lógicamente nadie tenía ni el libro, ni mucho menos internet a mano, ¿verdad? Entonces, si a ti se te salían con un ejercicio así, o tú sabías que el ácido sulfúrico era H2SO4 o estabas frito, ¿verdad? Porque no hay manera de averiguar la fórmula, o saberla. Pero lo cuentan con internet y cuentan con tantos recursos, pues realmente hay ciertas cosas que de memoria no se necesitan obligatoriamente para el examen, pero sí que uno esté familiarizado de qué es lo que necesitas, ¿verdad? Fíjate que si regresamos a la pizarra, ¿verdad? Y vemos la ecuación, yo digo, ok, bueno, yo tengo que saber que ese ejercicio se hace con esta fórmula, ¿verdad? Me piden los gramos, así que lógicamente no los tengo. Esa es mi incógnita. Me dan los moles, no me dan el peso molecular, pero entonces yo tengo que decir, bueno, pero el peso molecular, ¿de a dónde sale? Sale de la fórmula. No me la dieron, la busco en internet. Es H2SO4. Calculo el peso molecular. O todavía más directo, pongo en Google peso molecular del ácido sulfúrico y ahí va a decir que es 98, porque en realidad aún no necesito la fórmula. La fórmula la necesito para sacar el peso molecular. Pero si puedo más bien averiguarlo directamente, listo, yo no necesito realmente hacer esta parte de aquí. Digo, bueno, peso molecular del ácido sulfúrico es 98, lo multiplico por los moles que te dieron y listo, ¿verdad? Tenemos la respuesta de los gramos. ¿Qué te parece así, Karina? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Profe, una consultita en cuanto a la tarea. Es que veo que dice que según digamos, la terminación el apellido según termine alfabéticamente, va para el bloque 1 o bloque 2. Entonces, solamente al que le corresponde. No hay que hacer los dos bloques, solamente al que le corresponde, según el abecedario. Exactamente, esas son las instrucciones, ¿sí? Son dos juegos de preguntas. No hay uno más fácil ni más difícil. De hecho, son el mismo tipo de preguntas, nada más que los números son diferentes para unos y para otros. Nada más fijarse bien con el apellido y escoger el bloque que te corresponda, ¿verdad? Gracias. Profe, yo tengo una duda con lo de la tarea también. Es que, bueno, cuando a mí, bueno, en un cuadro me hablan del tipo de reacción, estaba viendo que existe, si no me equivoco, el antiguo y el tradicional. ¿Con cuál de los dos puedo nombrar el tipo de reacción? ¿Con cualquiera? ¿Me repites otra vez, por favor? Dices que en el cuadro viene la posibilidad de escoger si tradicional o... No, profe, es que no viene con cuál sistema se hace, si con el tradicional o el antiguo, nada más me dice que cuál es el tipo de reacción. Y yo estaba viendo Ya. que existen dos, que está el tradicional y que el antiguo, y son sumamente diferentes, entonces no sé con cuál de los dos puedo nombrarlo. No sé si es tradicional y antiguo, porque más bien creo que tradicional y antiguo es lo mismo. Creo que es más bien como tradicional o moderno. Eso, tradicional o moderno, eso, es que me confundí. Ajá.
Ok, no, háganlo con, bueno, no, mejor reviso, mejor déjenme revisar y les contesto ahí por correo, ¿sí? Porque no estoy seguro ahorita no estoy viendo la tarea, entonces mejor la reviso y les mando un mensajito ahí por la plataforma Aprender. Está bien, profe, se lo agradezco. Con gusto. Igual cualquiera que pongas, ¿verdad? Si decides usar uno o lo otro, no va a estar malo, ¿verdad? Pero déjenme revisarlo y así les digo más certeramente. Bien, chicos, bueno, no, normalmente nos pasa esto en este capítulo, ¿verdad? Aquí hay más cosas para hacer, pero no nos alcanzan 2 horas para todo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que el próximo jueves vamos a dedicar un ratito a terminar, por decirlo así, el capítulo 3. Y la otra mitad de la tutoría la dedicamos para el capítulo 4, ¿sí? Entonces así es como vamos a proceder. Y bueno, nos veremos entonces el próximo jueves, ¿sí? Está bien, profe, muchísimas gracias. Buenas noches. No, con todo gusto. Gracias a ustedes más bien por asistir, por participar. Eso es bonito cuando podemos preguntar y responder. Y pues espero que les haya sido muy provechoso. Cuídense mucho. Hasta luego. Buenas noches, gracias, profe. Gracias, buenas noches. Un gusto. Hasta luego. Que descansen. Profe, Adelante, adelante. profe, ahí en el libro hay un concepto de ambigüedad